Vamos a empezar con este algoritmo. Este va a ser nuestro primer problema. Siempre va a ser más o menos igual la dinámica. Yo voy a poner un enunciado y luego vamos a analizarlo. Acuérdense cuáles son las etapas de la solución de problemas o el desarrollo de una aplicación. Es primero entender el problema, analizarlo. Dentro de ese análisis definimos los datos de entrada y los de salida y lo que sea necesario para transformar esos datos de entrada a los datos de salida. Y enseguida, ya cuando tenemos una idea de cómo lo vamos a resolver, lo plasmamos en un algoritmo. Y para eso vamos a utilizar un lenguaje algorítmico, que en este caso va a ser el diagrama de flujo a través de la aplicación Flowgrid. Bien, entonces, claro, vamos a empezar con algo más o menos sencillo, claro que todos entendamos de qué se trata. No siempre vamos a entender a la primera de qué se trata, ¿eh? Y eso no debe sorprendernos ni preocupar. Bueno, como dicen, no nos debe preocupar, nos debe ocupar. No nos debe sorprender, porque muchas veces nos van a pedir cosas de las cuales nosotros no hemos oído ni hablar, y entonces nos tenemos que investigar dentro de la parte del análisis. En este caso creo que es algo que traemos desde allá, desde primaria, ¿no? Lo primero es entender cabalmente el enunciado. En este caso dice desarrolla un algoritmo para determinar el área y perímetro de un rectángulo. Creo que lo entendemos, recordamos que es un rectángulo, sabemos cuál es el concepto del área. El área pues es la superficie, todo lo que ocupa. Si yo hablo, por ejemplo, de la pantalla, pues el área es todo lo blanco que se ve. Y el perímetro, pues es el contorno, es la periferia, es el perímetro, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que ya entendimos. Y ahora lo que sigue es definir los datos de entrada y de salida. Y bueno, vamos a poner por aquí cuáles serían esos, entrada y salida. Y de acuerdo a lo que vemos en las notas y lo que comentábamos, pues siempre será más fácil definir los datos de salida, porque muchas veces la mayoría, si no es que todas, eso viene explícitamente en el enunciado. ¿Por qué? Pues porque es lo que el usuario requiere. Entonces, los resultados pues siempre nos va a mostrar por ahí en el requerimiento. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los datos de salida? ¿Qué es lo que me está preguntando el usuario? El área y el perímetro. Entonces, sería el área y el perímetro. Y ya vamos a poner esos perímetros. Vamos a poner esas salidas ya como una variable. ¿Sí? De una vez vamos a ponerlo como una variable. Porque al final de cuentas nosotros vamos a trabajar con variables. Y así es que, pues vamos ahí a recordar cuáles son las reglas para las variables, ¿sí? Para los nombres de las variables. Por cierto, por ejemplo, esas dos palabras, área y perímetro, en el español tienen acento. Área tiene acento en la primera A, perímetro tiene acento en la I. Pero cuando los utilizamos como nombres de variables, aunque los lenguajes modernos ya los aceptan, yo les sugiero que no pongan acentos en los nombres de las variables. Bueno, ese es la salida. ¿Y la entrada? ¿Cuál sería? ¿Qué datos necesito para calcular el área del perímetro? Hay que recordar, aquí hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordar cómo se calcula eso. ¿Sí? Entonces, vamos a poner por aquí un rectángulo. A ver si yo pongo un rectángulo por aquí. El área, pues es, por ejemplo, en este caso, yo puedo hasta medir en base a los cuadritos, ¿no? ¿Cuántos cuadritos son aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí son 9 cuadritos. ¿Y cuántos son acá? 5. ¿Cuántos cuadritos hay en total en el rectángulo? 9 por 5, entonces son 45. Si contamos estos cuadritos,
son 45. Entonces, y eso representa el área, ¿verdad? Fíjense como lo que estoy poniendo en rojo ya no son variables, son datos. Cuando, acuérdense del algoritmo del pastel, o de más bien de la receta de cocina, ¿no? El algoritmo de la receta de cocina, decimos, los ingredientes vienen siendo los datos y la receta viene siendo el algoritmo. Pero ya cuando yo quiero el platillo, es decir, cuando se ejecuta y en tiempo de ejecución, pues con lo que vamos a trabajar son con los ingredientes, son con los datos, y el algoritmo me va a decir cómo voy a utilizar esos datos. Entonces, es la misma situación aquí. ¿Cómo vamos a utilizar estos datos para llegar a este resultado? ¿Cuál sería el proceso? Pues vamos a ponerlo por aquí. ¿Cómo se calcularía el área? Hablando de, aquí hasta ya me dijeron cuánto es, 5 por 9. Pero yo no, eso no lo puedo poner en el algoritmo. En el algoritmo no pongo datos, pongo variables. Base por altura. Entonces sería base por altura, ¿sí? Bueno, en álgebra muchas veces no ponemos así, pero bueno, aquí para entender. Por lo tanto, ¿y el perímetro cómo se calcula? ¿Así nada más? ¿Base más altura? O sea, son 14. En este caso, ¿cuánto es el perímetro? Bueno, aquí ya me lo dijeron ahorita. Esto es igual a sí, 9. La base sería 9 por 5. Y en este caso particular son 45. ¿Sí? Son 45. ¿Y el perímetro cómo lo calculamos? Se supone que es el contorno. ¿Cómo sería? 2 veces la suma de base y altura, ¿verdad? O sea, la base la sumo 2 veces porque pues el perímetro lo contiene 2 veces y la altura también. Entonces sería 2 veces por la base más la altura. Y esto, ¿cuánto me va a dar? Pues sería igual a 28. Bueno, vamos a poner la operación 2 por la suma de 9 más 5, y eso son 14 por 2, es 28, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? ¿Qué es lo que le tengo que pedir al usuario? ¿Cómo los llamamos a los lados? Base y altura, ¿sí? Vean cómo, si nosotros observamos el enunciado, originalmente ahí no dice base y altura, y no le puedo yo reclamar al usuario, no, es que tú no me dijiste que base y altura. Es que eso yo lo tengo que descubrir, lo tengo que investigar. A veces el usuario sí me va a decir así explícitamente cuáles son los datos de entrada, pero no siempre, o no siempre completos. Siempre hay que trabajar más con los datos de entrada, los requerimientos, ¿sí? Ya en una aplicación grande, a esto se le llama requerimientos, y los requerimientos, créanme que a veces se tarda un buen rato en establecer todo lo que se necesita para hacer una aplicación. Bueno, ya tenemos completo nuestro análisis. Este sería como, si a mí me dijeran, a ver, ¿cuál es la documentación de tu análisis? Pues vendría a ser algo como esto, donde yo defino los datos de entrada, los datos de salida, las fórmulas que voy a requerir. Yo, pues no las inventé, ya existen, hay soporte para eso, cualquier libro de geometría. Y también tenemos un conjunto de datos de prueba. Siempre vamos a tener datos de prueba. Y aquí ya los tenemos. Aquí aprovechando que tenemos la unidad de medida, el cuadrito, pues entonces dijimos, es que el área de este rectángulo son 45 cuadritos. ¿Y cuánto es el perímetro? Pues son 28 lados de cuadrito, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí ya que tenemos el análisis, procedemos al siguiente paso, que es el diseño del algoritmo. Ya, si no tuviéramos una aplicación como Flowgorim, pues tendremos que hacerlo a mano. Pero por lo menos que sí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a activar ahí el Flowgorim. Vamos a abrirlo. Ya ayer le dimos un breve repaso. Vamos, lo voy a... Bueno, dijimos que Flowgorim es una aplicación que nos sirve para diseñar diagramas de flujo
el lenguaje algorítmico de diagrama de flujo. Y ya trae muchas de las reglas que veíamos ayer que tienen que seguir los diagramas de flujo. Pues aquí ya los trae incluidos. Ya no las puedo romper aunque quiera porque pues aquí no me va a dejar. El primer requisito es que un algoritmo debe tener principio y fin. Pues ya aquí tenemos principio y fin. Ya está definido. Y luego, pues vamos a ahora, normalmente la secuencia va a ser como veíamos el algoritmo básico, datos de entrada, que sería solicitárselo al usuario, y luego el proceso, y después los datos de salida. En general, esa es la secuencia, aunque pudiera variar dependiendo del problema, pero en general es pedir los datos de entrada, procesarlos y dar el resultado. Entonces, nosotros sabemos que los datos de entrada, pues ya los tenemos aquí definidos. Vamos a ver si lo ponemos así. ¿Sí alcanza a apreciarse? ¿Sí? Ahí. Ahí tenemos el análisis, entonces vamos a tomar nuestro flow grid y vamos a indicar pues los datos de entrada. ¿Cuántas variables estamos utilizando en nuestro análisis? ¿Cuántas? 4, ¿verdad? Acuérdense, variables es cualquier ente en donde yo voy a poner un dato en memoria. Hay datos de entrada y datos de salida, lo que implica que hay variables de entrada y variables de salida, pero todas son variables, las 4 son variables. Y en ocasiones, la mayoría de las ocasiones, van a resultar otras variables que no son de entrada ni de salida, pero son variables. Aquí, por coincidencia, todas las variables o fueron de entrada o fueron de salida, no siempre va a ser así. Bueno, entonces, nos vamos aquí, botón derecho para ver las opciones, y viene aquí entrada y salida. Se supone que yo debo pedir primero los datos para poder procesarlos. Bueno, entonces le digo aquí una entrada, y como decía ayer, un diagrama de flujo siempre, aunque su parte principal son los símbolos, lo gráfico, siempre debe ir acompañada de ¿qué? De un texto que indique qué va a ser ese símbolo. Entonces aquí va a ser una entrada, pero ¿de quién? Ah, pues del primer dato que sería la base. Entonces aquí le damos doble clic y me va a decir cuál es el nombre de la variable. Ah, le digo, se llama base. ¿Sí? De la base. Entonces, vamos a suponer que pues ya pedimos la base. Esto estamos ideando la receta, no la estamos ejecutando, la estamos ideando, la estamos escribiendo. Hasta que se termine, la ejecutamos y vemos cómo funciona, si sale el platillo. Entonces, ¿qué tenemos que pedir también? Pues la altura. Vamos a pedir la altura. Y vamos a hacer dos cosas antes de continuar con el siguiente paso. Vamos a guardar el archivo, ¿sí? Entonces voy a guardar este archivo aquí en el, pues digo, ahí el menú de botones, la barra de herramientas, pues es más o menos intuitiva, ¿no? De lo que hacemos en todas las aplicaciones. Entonces, este disquito que ya no se usa, por cierto, pero se quedó ahí. ¿Alguien conoció estos discos? ¿Sí? ¿De cuánto medían? Medían 3,5 pulgadas, ¿sí? Cuadradas, o sea, 3,5 por cada lado. Pero había otros más grandes, de 5,25. Eran más flexibles. Bueno, se quedó esto como símbolo para guardar, aunque ya no se usan. Entonces le damos guardar. Y yo voy a seguir una estructura del nombre de los ejercicios, que es opcional. Ustedes le pueden poner el nombre que crean conveniente, pero yo sí les sugeriría que si pueden ponerle el mismo nombre que yo, eso sería bueno para cuando a veces estamos haciendo un ejercicio nuevo y nos vamos a referir a algo que hicimos ayer o hace una semana o hace un mes. Y si cada quien le pone el nombre que quiere, pues puede ser un poco más difícil ubicarlo. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Mire, le voy a poner una F, que quiere decir fundamentos, y luego una A, que es el grupo A,
un guión bajo y luego la fecha en formato año, mes, día para que quede acomodado cronológicamente. 2024, guión bajo, el mes es 02, ¿verdad? ¿Y qué día es hoy? 7. Y guión bajo, y entonces sí una breve descripción de lo que hace el algoritmo. Y le voy a poner área triángulo. Área triángulo. Vean cómo desde aquí yo sigo un estándar, aparte de la estructura, sigo un estándar, por ejemplo, los nombres, siempre los pongo, empiezo con mayúscula, y luego una palabra, si hay otra palabra la empiezo con mayúscula, y luego lo que sigue, área triángulo, ¿sí? Bueno, eso es para que, dice que, es que acá no le puse, dije guión bajo y le puse otra cosa, acá, después del FA. Yo dije guión bajo, pero puse 2 puntos. Bueno, entonces ya lo guardamos. Ya se llama así, ¿verdad? Dije que íbamos a hacer 2 cosas. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutarlo. Ahora sí vamos a hacer el platillo. Vamos a ver cómo nos queda el platillo, ¿no? De la receta. La receta está incompleta, pero quiero probar hasta ahí, a ver si es cierto. Entonces, para ejecutar, ahorita estamos en tiempo de diseño, ahora vamos a estar en tiempo de ejecución, ya cuando vamos a hacer el platillo. Entonces, le damos aquí, es el play, el play que indica pues, la acción, ejecución. Entonces, le damos aquí. Y nos va a marcar un error. ¿Sí? Dice, variable no declarada. ¿Se acuerdan que ayer, en el recorrido que hicimos del Flowboarding, hay un bloque que sirve para declarar las variables? Entonces, la declaración de las variables lo que hace es separarle memoria a las variables para que pueda almacenarse un dato. Es como avisarle que vamos a usar datos y los tenemos que declarar. Vamos a separarle memoria a los datos. Entonces, vamos a declarar todas las variables. Se tienen que declarar antes de usarse para cualquier cosa. Entonces, por eso me voy a ubicar aquí. Le voy a dar aquí dice declaración. ¿Sí? Le digo declaración y dándole doble clic, pues ya me dice qué es lo que voy a complementar. Y me dice cuáles variables vas a declarar. Aquí están los tipos de datos. Vean cómo no tiene el tipo de dato carácter. La cadena, el entero, el real y el booleano. Pregunta que si es matriz, todavía no llegamos a matrices. Bueno, ¿qué tipo de datos serán nuestras variables? ¿Enteros? Entonces le vamos a decir al usuario que no funciona para decimales. Reales. O sea, eso a veces los ejemplos son engañosos porque pues ponemos algo relativamente sencillo, pero puede tener decimales esto. Entonces, no lo vamos a limitar. Va a haber ocasiones en que sí tiene que ser entero, por la naturaleza del dato, pero en este caso, si lo ponemos como entero, limitaríamos demasiado la aplicación. Entonces, le diríamos, como las 4 variables son de tipo real, entonces las podemos declarar en un solo bloque, separadas por coma. Decimos la base, la altura, el área y el perímetro. Todas las variables, y aquí le vamos a decir que son de tipo real. ¿Sí? De tipo real. Si las declaramos como entero e ingresamos uno real, me va a marcar error. Ok, entonces ya tenemos las 4 variables. Las puedo declarar una por una, pero es más práctico eso, ¿no? Entonces le decimos aceptar. Vamos a ejecutar. No, a ver si ya no nos marca el error. Y vean cómo cuando se ejecuta se abre lo que se llama una consola de interacción. Es como un chat, ¿no? Cuando estamos en un chat, pues hay interacción entre a quién le pregunto, con quién estoy chateando. Aquí estoy chateando con la aplicación, ¿sí? Entonces, la aplicación me solicitaría la base y la altura. Pero si omitimos esta parte y nada más vemos lo que es la consola, que realmente es lo que ve el usuario no ve el algoritmo. El usuario nada más ve la consola. Entonces,
aquí el usuario no sabe qué está pasando. O sea, yo voy a estar aquí y la aplicación me va a decir, es que no me dices nada. Y yo le digo a la aplicación, pues es que no me preguntas nada. Sí me está preguntando, pero no me lo está diciendo. O sea, aquí está esperando que yo voy a activar este. Vean cómo al ejecutar se pone en verde la instrucción que se está ejecutando en ese momento. Entonces, me está pidiendo que le dé la base, pero no me está avisando. Entonces yo no me voy a dar cuenta. Hay que estar muy conscientes de que el usuario lo único que va a ver es una interfaz, en este caso una ventanita, una consola, y todo lo que yo quiera preguntarle se lo tengo que expresar a través de una salida. Necesito dar una salida para que avisarle que le estoy pidiendo un dato. ¿Sí? Entonces, por esa razón, una entrada nunca va sola generalmente. Siempre vamos a poner antes de ella una salida. Esa salida va a ser la pregunta con la cual me va a responder el usuario y me va a dar el dato de entrada. Entonces, lo que vamos a detener esto porque pues el usuario no sabe ni qué está pasando. Lo detenemos por acá. Bueno, ya se detuvo. Y entonces ahora vamos a poner antes de la entrada una salida. La salida va a ser un letrero, un mensaje. Una salida. Y en esta salida, la salida es de la aplicación hacia afuera, ¿no? La entrada es de afuera hacia la aplicación. Entonces, aquí en la salida, nosotros podemos poner cualquier expresión de cualquier tipo, de las válidas. Pero en este caso queremos un letrero, y un letrero, pues una secuencia de caracteres, viene siendo una cadena de caracteres. Entonces, por eso lo tenemos que poner entre doble comilla. Le vamos a decir, base del rectángulo, o como le queramos preguntar, siempre y cuando sea de una manera adecuada. Base del rectángulo. Leí en un libro de programación hace mucho tiempo que decía que no debería uno ser tan meloso con el usuario, o sea, así tan apapachador. Dice, nunca le pida por favor un dato, se lo va a hacer. Entonces, pues me quedé pensando en eso y dije, a lo mejor, ¿no? Porque aquí le podemos decir, por favor, deme la base del rectángulo. Entonces, este mensaje pues tiene que ser adecuado, normalmente tiene que ser formal, ¿sí? Hablando de una aplicación así, pues que no sea un juego, que no sea, debe ser algo formal. Entonces, aquí también necesitamos otra salida, antes de pedirle la altura. Entonces le diríamos, altura. Ahora la altura, no sé, ahora la altura. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, lo voy a grabar para que no se me olvide. Ahora sí, cuando lo ejecutemos, si ustedes se fijan, aquí lo hace muy rápido, la ejecución la hace muy rápida. Entonces, como que se brincó directamente a lo que es la entrada, pero ya ejecutó estos dos. Miren, si lo detenemos, aquí lo vamos a detener. Y si nos vamos aquí a esta parte, este es un botón de velocidad. Si le damos una velocidad lenta y lo ejecutamos, vemos como si ejecuta esto y luego ejecuta esto. Cuando ejecuta esto es cuando se ve aquí, el usuario ve la salida, ¿sí? Y en este momento me está preguntando cuál es la base del rectángulo, porque está actuando la entrada. Una entrada detiene la ejecución del algoritmo, hasta que yo le dé un dato. En este caso va a ser 9, porque es lo que tenemos, ¿no? 9. Y luego le damos enter y vean cómo dice ahora la altura, ya. Cuando ejecutó esto, aquí se vio una salida, ahora la altura. Y me está preguntando cuánto vale la altura. Entonces ya le digo yo, pues vale 5. Acuérdense, el usuario solo ve esto, de esto no va a ver nada. Eso a veces se nos olvida y no somos muy conscientes con el usuario. Bueno, entonces, ahorita, pues, ahí se quedó el diálogo en este chat, pues porque no hemos hecho nada con la información, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a continuar con el algoritmo. Ya tenemos los datos de entrada, ya los pedimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a
A calcular, ¿verdad? Vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Pues el área y el perímetro. ¿En qué símbolo vamos a hacer el cálculo? En donde dice asignación. Entonces nos vamos a asignación. Y aquí es donde vamos a poner las fórmulas. Acuérdense que del lado izquierdo siempre va una variable nada más. Y del lado derecho, pues cómo se va a calcular esa variable. Entonces, le damos aquí asignación. Del lado izquierdo es la variable. Vamos a calcular el área. ¿Cómo se calcula el área? Base por, aquí tenemos que poner la multiplicación con asterisco, altura. ¿Sí? Y aquí le damos a aceptar. Y ya tenemos el cálculo del área. Cuando ponemos una expresión, hay que asegurarse de que las variables que están del lado derecho ya todas deben tener un valor en ese punto al momento de ejecutar. Entonces, si aquí estamos utilizando base y altura, esta base ya debe tener un valor, que en este caso ese valor lo va a obtener por una entrada. La altura también, la altura es una entrada, pero no tiene que ser por una entrada. El valor que tengan las variables puede ser por un cálculo anterior, pero cuando llegan a una expresión, las variables que intervienen ya deben traer un valor, si no me va a marcar un error, porque es como si la memoria no tuviera ningún dato. Bueno, entonces vamos a calcular ahora el perímetro. Entonces, ¿qué sería? Perímetro, ¿sí va? ¿Es igual a qué? 2 por, tenemos que poner la multiplicación y ¿por qué entre paréntesis base más altura? ¿Qué pasa si no ponemos paréntesis? O sea, nada más se va a multiplicar 2 por base y lo que salga le va a sumar la altura una sola vez, entonces no va a resultar, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el área y el perímetro. Ahora, el usuario pues no se da cuenta de esto. Las asignaciones ocurren en memoria nada más. El usuario no se entera de eso. El usuario únicamente ve datos de entrada y de salida, nada más. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué sigue? Pues la salida, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la salida. Son dos resultados, el área y el perímetro. ¿Sí? Entonces, pues vamos a darle salida. Y la salida, pues sería el valor de la variable área. O sea, lo pondremos así, área. ¿Sí? Porque el área, pues ya la calculamos. Y aquí ya le podemos dar salida. Por eso es importante tener este análisis, que quede bien claro cuáles son los datos de entrada y de salida. Eso nos va a guiar a la hora de que diseñemos el algoritmo. Entonces vamos a darle también ahora otra salida que sería el perímetro. ¿Sí? Y entonces, pues lo grabamos, no se nos vaya a olvidar. Y ahora vamos a probarlo. Lo voy a ejecutar lento para que se vaya viendo la secuencia. Entonces, le diríamos, la velocidad está lenta. Vamos a ejecutar. Declara las variables, luego la salida, ahora la entrada. Vamos a ponerle 9, ¿sí? 9, o una salida, la muestra, me pide la entrada, 5. Y tenemos dos salidas. Primero hace los cálculos y luego tenemos dos salidas, que es el 45 y 28, esos son los que tenemos acá, ¿verdad? Pero ¿qué le hace falta ahí al diálogo? Pues decir qué es el 45 y qué es el 28, ¿verdad? Falta decir eso. Entonces, eso también es una salida. La salida sí son los resultados, los valores del resultado, pero si no ponemos en contexto qué quiere decir eso el usuario, pues tal vez no lo va a entender o se va a confundir. Entonces vamos a agregarle aquí unos letreros, ¿sí? Unas cadenas. Aquí le vamos a decir en la salida, antes de que ponga área es una variable.
Vean cómo a la hora de la salida no me pone la palabra área, me pone el contenido de la variable área. Entonces, vamos a decirle aquí que el área es igual, y entre comillas, porque eso es una cadena. Lo que pongamos entre comillas es una cadena y sale tal cual, pero sin las comillas. Ahora, si yo lo dejo así, va a marcar un error porque ¿qué tipo de dato es área? Sí, pero ¿qué tipo de dato es área? Real. ¿Y qué tipo de dato es este letrero? Es una cadena. Entonces, ¿cómo podemos pegar para que eso sea un resultado, un solo resultado? Vamos a utilizar el ampersand, ¿verdad? El ampersand, si recuerdan ayer que veíamos la documentación de Flowboard, dice que el ampersand es para concatenar cadenas. Así lo dice. Es para, sin embargo, aquí vemos que tenemos una cadena y un doble, y de todos modos lo concatena. La mayoría de los lenguajes permiten concatenar una cadena con otro tipo de dato. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, no puedo usar ese ampersand para concatenar un doble, un real con un booleano. No, ese ampersand solo va a servir para concatenar cadenas o bien una cadena y otro tipo de dato. Pero dos tipos de datos diferentes no. Bueno, vamos, ya tenemos aquí área, vamos a darle salida a perímetro, igual con un letrero que diga aquí, perímetro, aquí sí pongo acento. Y vamos a concatenar con un ampersand. Y vamos a ejecutar nuevamente. Bueno, lo grabo primero y luego ejecuto. 9, 5, hace los cálculos, le da salida y ahora sí me dice área y perímetro. ¿Cómo le haríamos si quisiéramos mostrarlo todo en una sola salida? En una sola instrucción de salida. Aquí utilizamos una para el área y otra, y está bien. A ver, si yo voy a guardar este como para que quede pues esta versión. Y voy ahora a guardar como y le voy a poner aquí un 2. Es otra versión, ¿sí? Y entonces la idea sería que yo le voy a dar salida, pero en una sola línea, en una sola instrucción, a todo. ¿Cómo le haríamos? Bueno, esto lo voy a quitar porque nada más voy a utilizar una. Y aquí voy a concatenar otro letrero que diga, aquí sí le voy a dar algunos espacios para que no quede pegado, iba a decir perímetro. Bueno, pero lo guardé como y le puse otro nombre, así para mantener el anterior. Igual, y luego otra concatenación, y luego perímetro. Ahorita aquí se ve muy pequeñito, lo voy a poner acá más. A ver, ¿cómo quedó? Estamos concatenando una cadena, que es la palabra área, igual. Luego estamos concatenando una variable. La variable es, no sale el nombre de la variable, sale el valor de la variable. Y luego le concateno otra cadena, por eso entre comillas, la palabra perímetro, le puse unos espacios por ahí para que no quede pegado con el área. Y le estoy concatenando luego la variable perímetro. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo, el resultado va a ser el mismo, pero se va a ver en una sola línea. A ver, aquí vamos a ponerle otro ahora, 10 por 8. Si son 10 por 8, son 80, ¿verdad? 8 por 10 son 80.
Y el perímetro serían 18 por 2, ¿sí? 36. Ok, entonces ahí está, el área es igual a 80 y el perímetro es igual a 36, ¿sí? Aquí nosotros podemos también seguirlo paso a paso. Miren, tenemos la opción de la velocidad. La velocidad normal, que viene siendo, vamos a ponerlo aquí, velocidad, dice ahí a toda velocidad. Realmente, pues nada más se detiene en las entradas. Sí lo hace, pero no se nota porque lo hace muy rápido. Entonces, si le damos así, ya cambié la velocidad. Le voy a poner aquí, no sé, 7 y 15. Vean como acá, como no vimos dónde iba. Nada más se detuvo en las entradas. O bien, pues aquí tenemos estas otras dos velocidades, pero algunas veces el ritmo que llevan esas velocidades, pues no es el que queremos, incluyendo el más lento. A veces queremos detenernos en alguna instrucción en particular y entonces tenemos la opción de hacerlo paso a paso. Aquí tenemos este paso a paso, ¿sí? Entonces, si lo hacemos paso a paso, se va a detener en cada instrucción y nosotros le tenemos que decir que avance. Y eso pues ya va a ser a nuestro ritmo, ¿verdad? Entonces, le diríamos aquí, paso a paso, tengo que darle, ahí se va a quedar, ahí es la declaración de las variables. Entonces le tengo que dar que continúe y ya, me avisa que va a ejecutar esa instrucción, todavía no la ejecuta. ¿Cómo sé que todavía no la ejecuta? Pues porque acá en la interfaz, en la consola, pues no se ve nada. Entonces le decimos que la ejecute, ya la ejecutó. Ahora me está preguntando, ahora sí, ni siquiera se ve aquí, todavía le decimos que le siga, ya está ejecutando esta, porque aquí estoy viendo el cursor, me está pidiendo el dato, le doy el valor, le doy enter y aquí ya estoy actuando como usuario. Y entonces se va a la siguiente instrucción, pero todavía no la hace, todavía no la ejecuta. Le decimos que la ejecute, no es que como que se atora. Bueno, ya la ejecutó. Ejecutar esta instrucción quiere decir que da una salida. Ahora, no se ve el cursor aquí, todavía no está ejecutando la instrucción. Entonces le digo que le continúe y aquí ya está. Ahora sí me está preguntando la altura. Le digo 5. Le doy enter. Acá ya como que le pasó la bolita al usuario. Ya el usuario interactuó, le dio el dato, le dio enter. Y entonces, aquí ahora va a calcular el área, ¿sí? Que es con la base y la altura. Si la base y la altura en este momento no tuvieran un valor, me marcaría error. Vamos a decirle que lo ejecute. Ya lo ejecutó, ahora está aquí, todavía no lo hace, le decimos que lo ejecute y ya está aquí listo para ejecutar. Entonces le decimos que lo ejecute y ya le das a la salida. ¿Sí? Bueno, podemos darnos una idea de cómo va trabajando. Tal vez en la mayoría de los casos esto no lo vamos a hacer. Pero ya cuando empieza a ser el algoritmo un poquito más complicado, muchas veces es conveniente. Y lo que sí es muy conveniente es ir observando cómo van trabajando las variables. Entonces, fíjense, tenemos aquí una ventana que es esta, dice X igual. Esta es la ventana de variables. Entonces, si la activamos, nos damos cuenta aquí qué valores tienen las variables en el momento en que se está ejecutando. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Me quedó? Vamos a ponerlo así. Que se vean las tres ventanas, ¿sí? La ventana del algoritmo, la ventana de ejecución o la consola y las variables. Le voy a dar aquí que termine. Ya terminó la ejecución anterior. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede con las variables. Ahorita se quedó con los valores de la ejecución anterior. Voy a empezar otra vez paso a paso, ¿sí? Vean cómo al principio esa instrucción pues no la he ejecutado. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Separa memoria para las variables. Y vean cómo, esta es como si fuera nuestra memoria. Y ahí se ven las variables.
Entonces, no hay nada, no hay ninguna variable, ninguna memoria separada. Vamos a ejecutar esa instrucción. Y entonces dice, ya te separé memoria para las 4 variables. No, todavía no tienes datos. Eso que dices en iniciar es porque todavía no tiene datos, esa variable todavía no tiene, pero ya está el lugar para guardar los datos. Eso es la declaración. Luego, bueno, seguimos, da la salida, y vean qué va a pasar aquí en la entrada. Ya cuando ejecuta la entrada, me está pidiendo un dato y yo le doy el 9. Y le doy enter, ¿y qué sucede en memoria? Que ese 9 se guardó en la variable base. O sea, el 9 se guardó en memoria. A través de nosotros, ¿cómo accedemos a ese 9? A través de la variable base, porque ahí lo guardamos. Luego, le damos que siga, va a ejecutar esta salida, ahora la altura, y le damos ejecutar para que me pida la altura, y ya le digo 5. Y entonces le doy enter y vean como el 5 ya se guarda en memoria. Y luego, ahora, ¿qué va a hacer? Esta instrucción, área todavía no tiene nada. Para calcular el área, dice que multiplique base por altura. El compilador se fija si base y altura tienen información. Si no tiene información, no va a poder hacer esa operación. Me marca un error. Entonces le decimos, ejecútala. Ya le ejecutó, base por altura 9 por 5 y guardó el 45 en la variable área. Todavía no ejecuta el perímetro, entonces esto todavía no tiene ningún valor. Entonces, le damos que ejecute esa instrucción y ya calculó el perímetro, puso el 28 en memoria y entonces ya yo le voy a decir que le dé salida. En esta parte, lo que está entre comillas, pues sale directo, eso sale como un letrero así, fijo. Lo que no tiene comillas no me muestra el nombre de la variable, me muestra su contenido. Entonces, esta salida me va a mostrar el 45 y esta salida del perímetro me va a mostrar el 28. Entonces ya le damos, ya me muestra, así quedaron las variables, ¿verdad? Y luego ya terminamos. Estrictamente hablando, aquí ya terminó. Estrictamente hablando, cuando una aplicación termina, la memoria se borra, ¿eh? Ahorita no lo borró. Creo yo que se debería ver que se borra. Se borra hasta que lo vuelva a ejecutar. Entonces ahí se vuelve. ¿Sí? Bueno, entonces, esto de hacerlo paso a paso y de estar viendo las variables, tal vez no lo vamos a hacer siempre aquí en clase, pero sí es bueno conocerlo. Algunas veces sí lo vamos a hacer para ver cómo se van comportando las variables, porque ya cuando tenemos varias operaciones y un algoritmo pues no tan pequeño como este, sí podemos tener duda de cómo se están comportando las variables, si realmente están guardando lo que nosotros esperamos. Y para poder verificar si lo que está guardando es correcto, necesitamos datos de prueba. Ahorita, pues los datos de prueba, hasta de memoria no los aprendimos, ¿verdad? El 9 y el 5. Pero no siempre va a ser tan sencillo. Ahorita empezamos con algo simple, pues para entender la herramienta, si es que no nos acordábamos. Y para ver sus elementos, miren, aquí dice que la consola no sé qué pasó. Aquí ya lo inhibió, miren, ya no me permite guardarlo. Bueno, espero que sí haya guardado la última versión. Ok, entonces, pues así como les digo, va a ser la dinámica, vamos a hacer muchos ejercicios. Yo calculo que son al final del semestre como 60 o 70 ejercicios, si no es que más. ¿Sí? Y pues, entonces ya le seguiríamos hasta mañana, no sé si hay alguna duda, pregunta. ¿No? Bueno, entonces...